Oficialmente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene 2 hijas, pero también hay una tercera, una hija ilegítima llamada Elisaveta. Su madre fue en su momento una simple limpiadora, pero su vida cambió por completo después del nacimiento de su hija. Durante mucho tiempo la niña ocultó su rostro y vivió bajo diferentes apellidos, pero los periodistas finalmente lograron encontrarla. Pero ¿cómo cambió su vida después de la publicación de una investigación periodística? ¿Cómo vive esta joven hoy y dónde está ahora? ¿Qué dijo recientemente sobre su padre que conmocionó a la opinión pública? Mira este video hasta el final para conocer la vida de la hija secreta del líder ruso. Empecemos. Cada vez que se habla de Vladimir Putin, la atención no solo se centra en la política, sino también en su vida personal. Su matrimonio con su única esposa, Lyudmila, duró casi 30 años. En esa unión nacieron 2 hijas, María y Ekaterina. Pero en el año 2013, la pareja anunció oficialmente su divorcio. Según Lyudmila, la vida familiar con un hombre constantemente ocupado con los asuntos del Estado se volvió imposible. Los rumores sobre los romances de Putin lo acompañaron siempre. A veces eran intérpretes, a veces deportistas, a veces mujeres misteriosas de su círculo cercano. Los medios prestaban especial atención a la gimnasta Alina Kabaeva, a quien a menudo llamaban su nueva compañera. Pero nadie podría haber imaginado que en la vida del presidente aparecería una simple limpiadora. La historia de Svetlana Krivonogich recuerda a un cuento de Cenicienta, pero en esta historia hubo un giro inesperado. Cómo una mujer común logró conquistar a Putin y convertirse en una de las mujeres más ricas de Rusia. Svetlana nació en 1975 en una familia soviética muy común. Vivía en San Petersburgo, en un apartamento comunal de la época soviética, donde varias familias compartían la cocina y el baño. La vida no era fácil. Su padre murió temprano de alcoholismo, dejando sola a su esposa e hija. La madre de Svetlana trabajaba como pintora, un trabajo duro y mal pagado. Svetlana misma trabajó como limpiadora después de la escuela. A pesar de las difíciles condiciones, se graduó en la Universidad de Economía y Finanzas. Parecía que su destino sería el de millones de rusos comunes: luchar por sobrevivir, bajos ingresos y vivir en la misma pequeña habitación. Pero a finales de los años 90 llegó un punto de inflexión en su vida. Fue en ese periodo cuando, según los vecinos, apareció un nuevo protector extremadamente influyente y rico. Según las investigaciones periodísticas, fue entonces cuando conoció a Vladimir Putin, quien en ese momento ascendía rápidamente en su carrera. Las circunstancias exactas de su encuentro se desconocen, pero los periodistas encontraron pruebas de su cercanía. En los archivos de reservas de vuelos se conservaron registros que mostraban que Krivonogich y Putin viajaban repetidamente en los mismos vuelos. Desde ese momento, la vida modesta de Svetlana empezó a cambiar. Al principio, los cambios eran casi invisibles. Ropa más cara, cosas nuevas, pero pronto sucedió algo mucho mayor. ¿Cómo pasó Svetlana de ser limpiadora a multimillonaria? ¿Por qué su hija huyó de su poderoso padre? ¿Y cómo vive hoy? El momento decisivo llegó en el año 2003. En marzo, Svetlana Krivonogich dio a luz a una hija. La niña fue llamada Elisaveta. En el certificado de nacimiento, la línea padre estaba en blanco. Era la señal formal de que el niño había nacido fuera del matrimonio y que el padre no había reconocido la paternidad o su identidad fue ocultada. Sin embargo, la siguiente línea, patronímico, lo decía todo. La niña fue registrada como Elisaveta Vladimirovna. En Rusia, el patronímico se forma a partir del nombre del padre, así que el padre era un hombre llamado Vladimir. A partir de ese momento, la vida modesta de Svetlana quedó atrás. Su fortuna comenzó a crecer a un ritmo increíble. Se convirtió en una de las mujeres más ricas de Rusia. Sus activos impresionaban por su magnitud y su importancia estratégica.
Pasó a ser propietaria de apartamentos de lujo en el centro de San Petersburgo, propiedades exclusivas en Moscú, Sochi e incluso Mónaco. Svetlana se convirtió en copropietaria de prestigiosos complejos turísticos, entre ellos la estación de esquí Igora, cerca de San Petersburgo, considerada un lugar de descanso de la élite rusa. Allí, según rumores, tuvo lugar la boda de la hija oficial de Putin, Ekaterina. También era dueña de un yate de lujo valorado en más de $5 millones y de un restaurante con vistas a la plaza del Palacio en San Petersburgo. Pero su activo más importante fue una participación de casi 3% en el Banco Rosilla. Este banco es conocido extraoficialmente como la billetera del Kremlin o el Banco de los Amigos de Putin. Fue el primero en recibir sanciones en el año 2014, después de la anexión de Crimea. En ese momento, Vladimir Putin declaró públicamente que el banco, con un nombre tan simbólico, sería protegido por el Estado. Al obtener esta participación, Svetlana pasó de ser una mujer rica a una multimillonaria. Según los cálculos de los periodistas, el valor total de sus activos superó los $100 millones. Podría parecer que la vida de su hija sería como un cuento de hadas, pero la realidad fue mucho más dura. Elisaveta estaba rodeada no solo de lujo, sino también de un muro de secreto. Mientras su madre construía un imperio financiero y se hacía más rica, la niña fue criada por su abuela. La infancia de Lisa fue bastante aislada. Pasaba mucho tiempo en la casa de campo de su abuela, lejos de miradas ajenas. No fue al jardín de infancia, probablemente para minimizar contactos y curiosidad. Sus padres le dictaban estrictamente las reglas de vida, su círculo de amigos y sus intereses. Era una jaula de oro, donde todas las comodidades del mundo se mezclaban con la ausencia total de libertad personal y del derecho a su propia vida. Como confesó Elisaveta en una entrevista, sus padres insistieron en que practicara deporte profesional. Primero la llevaron a ballet, patinaje artístico, tenis y natación. Más tarde se dedicó al arte, según dijo, para reducir el control. En un intento de ganar al menos algo de independencia, Elisaveta se creó un alter ego. Hasta los 14 años, llevó el apellido de su madre, Krivonogich. Después lo cambió primero a Rosova, más agradable y neutral, y más tarde a Rudnova. Con el nombre de Luisa Rosova, entró por primera vez en el espacio público. En su cuenta de Instagram mostraba la vida de la típica juventud dorada. Fiestas caras en clubes de Moscú y San Petersburgo, desfiles de moda, viajes en aviones privados y sesiones como DJ. Elisaveta estudiaba en la Facultad de Arte y Cultura de una universidad, pero su vida no era como la de una estudiante común. Se informó que llegaba a las fiestas en coches con sirenas y matrículas oficiales, y la entrada a los clubes estaba custodiada por agentes del Ministerio del Interior ruso. Pero en las redes sociales su rostro casi siempre estaba oculto, de espaldas, con un emoji o mostrado solo en parte. La razón de este secreto quedó clara cuando los periodistas encontraron sus fotos. El parecido con Vladimir Putin, especialmente en su juventud, era sorprendente. La misma forma de los ojos, las cejas y los labios. Los periodistas acudieron al director del Centro de Análisis Visual de la Universidad de Bradford, el profesor Hassan Ugail, quien realizó un análisis informático. El resultado mostró un 70% de similitud en los rasgos faciales, lo cual es muy alto. La posición oficial del Kremlin sobre estas investigaciones siempre fue la misma. Todo eran inventos de periodistas. El portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, siempre repetía que no comenta la vida privada del jefe de Estado y que los periodistas tienen demasiada imaginación. Dijo que nadie del entorno cercano del presidente había oído hablar de Svetlana Krivonogich y consideraba la teoría de una hija secreta de Putin inventada y no respaldada por hechos. Sin embargo, un detalle curioso dio un giro irónico a esta historia. La cuenta de Instagram de Luisa Rosova era seguida por Elisaveta Peskova, la hija del propio Dmitry Peskov.
Muchos interpretaron esto como una confirmación silenciosa de su alto estatus en los círculos de élite. Pero ¿cómo cambió su vida después de la publicación de la investigación? En el año 2020, después de que el mundo entero supiera de ella, un periodista logró contactar con Elisaveta. Advirtió que no respondería a la pregunta de si era hija de Putin. La joven confesó que al principio estaba muy afectada, lloraba y no sabía cómo seguir adelante. En mi vida había un bloqueo, una estancación. Estoy muy agradecida de haber tenido esta oportunidad. Mi cuenta en las redes sociales fue destacada y descubierta. No trato ni nunca he tratado de promocionarme. Me siento bien, no tienen que preocuparse por mí. Mi vida continúa. Todo está bien. No voy a dejar de hacer lo que hacía antes por su investigación. Voy a vivir como vivía antes y a hablar con quienes hablaba antes, dijo entonces Elisaveta. Estas palabras sonaban más como un intento de convencerse a sí misma que al periodista de que su vida no cambiaría. Pero todo cambió muy pronto. Tras el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022, las cuentas de Luisa Rosova en las redes sociales fueron eliminadas inmediatamente y ella desapareció del espacio público. Como descubrieron los periodistas, se trasladó a París. Para ello, usó nuevos documentos en los que figuraba como Elisaveta Olegovna Rudnova. La elección de este apellido, según muchos, no fue casual. Oleg Rudnov fue un amigo cercano de Putin en San Petersburgo, un directivo de medios que participó en su campaña electoral y murió en el año 2015. Usar su nombre podía ser tanto un gesto de respeto como una señal deliberada para ciertos círculos. En París ingresó en una escuela privada de gestión de arte y cultura. Según datos obtenidos por periodistas, estudió allí varios años y obtuvo un título de grado en el año 2024. Su vida en Francia cambió por completo. Las fiestas glamorosas fueron reemplazadas por estudios tranquilos y prácticas en galerías locales, incluidas aquellas que se especializan en arte antibélico, de artistas ucranianos y rusos. Pero el intento de convertirse en una joven común no fue fácil. Los emigrantes rusos en Francia la trataban con escepticismo. La artista Nastia Rodionova, que huyó de Rusia en el año 2022, se indignó al enterarse de que Elisaveta trabajaba en esas galerías. Publicó una declaración en Facebook en la que anunció la ruptura total con esos lugares. Es importante decir que creo en la presunción de inocencia y que los hijos no son responsables de los crímenes de sus padres, escribió Rodionova. Pero es inaceptable permitir que una persona que proviene de una familia beneficiaria del régimen se enfrente a las víctimas de ese régimen. Debemos saber con quién trabajamos y decidir si estamos listos para eso. Mi respuesta personal en este caso es no. Este incidente muestra claramente el dilema de Elisaveta. Por mucho que intentara huir, su apellido, aunque lo cambiara 3 veces, y su rostro, tan parecido al de una de las personas más odiadas del mundo, siempre atraen la atención hacia ella y la convierten en rehén de las circunstancias de su nacimiento. En un raro comentario público preguntó con amargura: ¿de verdad soy responsable de las acciones de mi familia? ¿Una familia que ni siquiera me escucha? En esa pregunta está toda la tragedia de su situación, el deseo de separarse y la imposibilidad de hacerlo. Pero las vidas de los otros hijos de Putin también se mantienen en secreto. Sus 2 hijas oficiales siempre vivieron lejos de la publicidad. Tienen de todo: educación, carrera, dinero y acceso a la élite. Pero sus biografías siempre estuvieron bajo control, y su verdadera vida privada quedó oculta tras un muro de secretismo. María Vorontsova, la hija mayor, es endocrinóloga de profesión, pero su carrera está lejos de la de una clínica común. Dirigió proyectos estatales multimillonarios en genética y enfermedades raras, y gracias a ello obtuvo un estatus alto y el apoyo de la élite sin demasiada publicidad. Incluso su matrimonio con el holandés Jorrit Faassen fue visto por los periodistas no como una historia personal, sino como parte de un esquema de negocios familiares en Europa.
Al mismo tiempo, sus fotos desaparecían de los archivos y sus colegas preferían no mencionar su apellido. La hija menor, Ekaterina Tikhonova, tomó otro camino. Dirigió un fondo de innovación en la Universidad Estatal de Moscú, participó en proyectos de ciencia y negocios y controló presupuestos multimillonarios. Su matrimonio con Kirill Shamalov, hijo de un multimillonario y socio cercano de Putin, solo fortaleció su posición entre la élite del país. Pero esa unión también fue temporal. Su divorcio, según rumores, se parecía más a la división de un gran negocio que a un drama familiar. Pero hoy cada vez se habla más de que Vladimir Putin también tiene hijos varones de Alina Kabaeva. Según investigaciones, en el año 2015, en una clínica suiza, nació un niño llamado Iván. Y en el año 2019, en Moscú, nació otro niño, Vladimir Jr. La vida de estos niños está completamente oculta a la sociedad. No van a escuelas normales, los educan maestros y entrenadores privados, y siempre están acompañados por niñeras y guardaespaldas. La familia vive en una residencia cerrada con su propia pista de patinaje, gimnasio y centro de estudios. En verano los niños descansan en yates y se trasladan en el avión privado del presidente o en un tren blindado cuyos itinerarios se mantienen en el más estricto secreto. Se dice que Putin juega al hockey con su hijo mayor cuando está en la residencia, pero sus rostros nunca se muestran, sus nombres no se mencionan oficialmente y las fotos están estrictamente prohibidas. Su infancia no es libertad, sino la misma jaula de oro, solo que aún más inaccesible. ¿Pero qué fue exactamente lo que su hija secreta dijo recientemente sobre su padre que conmocionó a la opinión pública? Después de varios años de silencio y de vivir en la sombra, en el verano del año 2025, Elizaveta pareció dar un paso desesperado. Por primera vez habló de lo que la atormentaba. Elizaveta se expresó públicamente sobre su padre. Aunque no nombró nombres, el contexto de sus mensajes no dejó dudas sobre a quién iban dirigidos. En su canal de Telegram Art of Luisa, en una serie de publicaciones, lanzó furiosas diatribas contra el hombre que arruinó su vida. Dio a entender su rabia hacia el líder ruso, a quien nunca había llamado públicamente su padre. En una de las publicaciones, escribió sobre un hombre que había quitado millones de vidas y destruido la suya propia. En otra, junto a una selfie en su coche, escribió: «Es liberador volver a mostrar mi rostro al mundo. Me recuerda quién soy y quién arruinó mi vida». Estas publicaciones se convirtieron en una verdadera sensación. Una joven que durante muchos años se había ocultado y negado cualquier vínculo con la política, insinuó abiertamente por primera vez que su padre era realmente el hombre cuyo nombre siempre había estado ligado a su biografía. Era la voz de una joven con dolor y una herida personal. La historia de Elizaveta no es solo un chisme social ni el resultado de una investigación curiosa. Es la historia de cómo una riqueza inmensa y privilegios poco comunes pueden convertirse en una pesada carga. Lo que para millones parece un sueño, para ella se transformó en una trampa que le robó el derecho a un nombre común, a una juventud despreocupada y a la paz de la vida privada. Su camino es una ruta desde un secreto guardado durante 20 años, a través de la jaula de oro, de lujo y control, hasta un doloroso intento de encontrar su propia voz y libertad lejos de su tierra natal. Las primeras líneas de furia en su canal cerrado de Telegram sonaban como un grito del alma, como si una persona que vivió en silencio durante muchos años hablara de repente. Pero esta historia aún no ha terminado. Cada paso que da, cada foto y cada palabra se analizan ahora con la misma atención con que antes se estudiaban sus rasgos faciales en busca de semejanza con su padre. Cambió 3 apellidos y vivió en 2 países, intentando borrar su pasado. Quizás su huida a París no fue un capricho de una heredera rica, sino un intento desesperado de escapar de la jaula dorada. El lujo no siempre significa libertad. No elegimos a nuestros padres, pero ¿deben los hijos cargar con la responsabilidad de sus actos?
La historia de Elisabetta inevitablemente recuerda las vidas de las hijas del gobernante de Dubái, que también huyeron del control total de sus familias. Pero mientras el mundo las trató con compasión, Elisabetta sigue generando controversia. ¿Y qué piensan ustedes sobre la hija secreta de Putin? Escríbanlo en los comentarios. Compartan este video y denle like si les gustó. Hasta la próxima.